Hola, ¿qué tal? Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Quiero compartir contigo este tiempo devocional del día de hoy, donde vamos a meditar en Mateo capítulo número 17, partiendo del versículo número 1 hasta el versículo número 13. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: En compañía con Jesús. En compañía con Jesús. No hay nada más maravilloso que tener una relación plena con nuestro Dios. Que podamos levantarnos en la mañana y poder sentir el amor de Dios sobre nosotros, que podamos ir al trabajo y en el trayecto sentir cómo Dios va con nosotros, tener la confianza que cuando nosotros mandamos a nuestros hijos a la escuela, entonces Dios cuida de ellos. Es una relación plena donde podemos experimentar su amor, el gozo y la paz y la tranquilidad que nos da de saber que Dios está con nosotros. Puedo aprender por lo menos 3 cosas de este pasaje tan hermoso del Evangelio. 3 cosas que tienen que ver con el asunto de estar acompañados por Jesús. Número 1, cuando nosotros disfrutamos de la compañía de Jesús, número 1, podemos subir a lo alto del monte con Él. Podemos subir al monte alto con Jesús. Me encanta esto. Mira lo que dice el versículo número 1. Dice así: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a su hermano Juan y los llevó aparte a un monte alto. Sabes, el Señor Jesucristo tenía a sus 12 discípulos, sin embargo seleccionó a 3, a Pedro, a Jacobo y a Juan, y entonces los sacó aparte, y entonces los llevó y los hizo que lo acompañaran a lo alto del monte. ¿Sabes? Cuando nosotros estamos en oración, cuando nosotros invertimos tiempo orando al Señor para hablar con Él, para tener un diálogo con Él, sencillamente estamos haciendo esto, estamos subiendo a lo alto del monte para poder experimentar las bendiciones que nos da sencillamente poder estar en su presencia. Me encanta el versículo número 2 y el versículo número 3 de esta escritura, porque me habla de esas bendiciones que podemos experimentar cuando subimos al monte de la oración. Mira lo que dice el versículo número 2. Allí se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz, y se les aparecieron Moisés y Elías que hablaban con él. Y ahí estaba Pedro, y ahí estaba Jacobo, y ahí estaba Juan. Sabes, enorme privilegio, pudieron subir a lo alto y poder experimentar de primera mano esta hermosa revelación. ¡Wow! Sabe, querido hermano y hermana, creo que nosotros nos estamos perdiendo de muchas bendiciones cuando no le damos lugar a la oración, cuando no priorizamos nuestros tiempos de oración. Podemos subir al monte y podemos experimentar estas bendiciones tan tremendas. Hay una segunda cosa que nosotros podemos tener cuando estamos en compañía con Jesús. Número 2, podemos también afirmar nuestra fe. Podemos afirmar nuestra fe. Yo encontré aquí, a partir del versículo número 4 al versículo número 8, 4 maneras de cómo podemos afirmar nuestra fe. Número 1, al experimentar la bondad de Dios. Experimentamos la bondad de Dios. Versículo número 4 dice así: Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Pedro de entrada dijo: Señor, esto es bueno. Y sabe, cuando tú estás en la presencia de Dios, tu fe se afirma, te alegras porque te das cuenta de la bondad de Dios, te das cuenta cómo Dios te ayuda. Quiero hacerte una preguntita: ¿has experimentado la bondad de Dios últimamente? ¿Te has dado cuenta de cuán bueno es nuestro Dios? Te ayuda, te bendice, te da lo que necesitas, te provee, cuida de ti, está permanentemente ayudándonos. Dios es bueno. No tiene bondad, no, Él es bueno, Él es la bondad. Y dice la escritura aquí, dice: bueno es que estemos aquí. Si quieres, haremos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pedro ya se quería quedar a vivir allá arriba en el monte, porque sencillamente era una experiencia maravillosa. Dijo: vamos a hacer 3 enramadas y vamos a quedarnos aquí completamente. Y sabe, a veces nosotros cometemos el error de solamente querer vivir una vida allí en lo alto, sin aterrizarnos a las circunstancias que estamos viviendo. También podemos nosotros afirmar nuestra fe cuando podemos escuchar la voz de Dios. Mira lo que dice el versículo número 5. Dice así: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y se oyó una voz desde la nube que decía:
este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Sabes, la fe de estos 3 discípulos se pudo haber afirmado sencillamente porque pudieron oír la voz de Dios, afirmando que él era el Hijo de Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero también podemos experimentar el toque de Dios. Fíjate lo que dice el versículo número 6 y 7. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y sintieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Ellos se llenaron de miedo ante esa experiencia, pero entonces el Señor viene, se acerca y los toca, y entonces ellos pueden experimentar la tranquilidad que nos da el saber que Dios está con nosotros. Esto es muy hermoso, muy maravilloso. Tu fe también se afirma cuando subes al monte, cuando estás ahí con Él en la presencia, porque al final de cuentas, en medio de la incertidumbre, en medio de la situación que puedas experimentar, puedes contemplar y ver a Jesús que está contigo. Versículo número 8 dice así: cuando ellos alzaron los ojos, no vieron a nadie, sino a Jesús solo. ¡Wow! Y en medio de todo ya no estaba Elías, ya no estaba Moisés, estaba solamente Jesús. Y sabe, cuando nosotros estamos en oración, muchas veces los problemas están allí, ¿verdad? Tratando de hacernos tener miedo, tener pánico, pero cuando tú te acercas a la oración, cuando tú estás cerca de nuestro Dios, hablando con Él, vas a poder contemplar su rostro, vas a poder ver la presencia de Él en tu vida, y entonces el miedo se va, la incertidumbre se va, y podemos vivir una vida a plenitud. Y la tercera y última cosa que me gustaría dejar en tu corazón es lo siguiente: cuando nosotros estamos en compañía con Jesús, podemos descender del monte y vivir apasionados por Dios. Versículo número 9 en adelante dice así: cuando descendieron del monte, Jesús les mandó diciendo: no digáis a nadie la visión. Me encanta el versículo número 10 porque ellos hacen una pregunta. Entonces sus discípulos le preguntaron. O sea, cuando tú estás en la presencia de Dios y vas descendiendo, traes preguntas que quieres que Dios te responda, ¿verdad? Y es maravilloso saber que cuando Dios te responde, entonces comienzas a vivir tu vida de manera apasionada, porque entonces tienes la claridad de la respuesta de Dios para ti, que te va llevando de gloria en gloria y de bendición en bendición para poder experimentar su amor y su gracia. Dice el versículo número 13: entonces los discípulos comprendieron. Wow, cuando uno desciende, cuando uno tiene tiempos de oración, tenías preguntas, fueron contestadas, y entonces tu entendimiento se abre, puedes comprender, Dios te revela misterios, Dios está contigo, te bendice, y entonces nos va llevando de la mano en nuestro día a día. Hoy hemos aprendido entonces por lo menos 3 cosas. Número 1, cuando nosotros estamos en compañía con Jesús, número 1, podemos subir al monte alto con Él. Número 2, podemos afirmar nuestra fe. Y número 3, podemos descender del monte y vivir una vida apasionada por Él. Que hoy sea un día muy bendecido para ti, que puedas vivir de una manera apasionada y plena, amando a nuestro Dios con todo tu corazón. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría poderte ver el día de mañana. Te mando un abrazo, bendiciones.